Ahí está. Bien. No sé por qué hace esto así de eliminar a alguien del grupo. Esperemos que Claudia pueda conectarse enseguida. Bueno, habíamos visto que tenemos esta tareita pendiente y hasta ahí creo que más o menos tenemos una idea de lo que son todo lo que es estructuras de proteínas. Esto que lo que estaba en inglés, siempre las cosas en inglés están como que más nítidas, mejor presentadas y demás. Y bueno, hablando de electroforesis, en las electroforesis se separan, dijimos, en la sangre la albúmina, las globulinas alfa, las globulinas beta y las globulinas gamma. Dentro de lo que tenemos conocemos como globulinas gamma, tenemos involucradas estas proteínas con el sistema inmunitario. Y en los sistemas de defensa contra agentes patógenos que nosotros tenemos son inespecíficos, o sea, para cualquier tipo de patógeno. Por ejemplo, la piel y la mucosa. Un momentito, sí. Bien, solucionado el tema de la compañera que habíamos sacado del grupo. Entonces decíamos que dentro del sistema de defensa contra agentes patógenos tenemos eh, estos sistemas que son inespecíficos, o sea, para cualquier tipo de patógeno, como son, por ejemplo, la piel y la mucosa. Sabemos que nuestra primera barrera de defensa es nuestra piel y la mucosa. Eso está claro, ¿no es cierto? Ahora que está tan de moda el coronavirus, bueno, a través de la piel sabemos que no pasa, o sea, y es inespecífico, es nuestra mayor defensa, primera defensa que tenemos. Luego tenemos las enzimas antimicrobianas, o sea, en general, antimicrobianas son enzimas que actúan ante los patógenos, ¿sí? Enzimas en cualquier microbio actúan, no es específico para determinados microbios. También tenemos células y mediadores químicos, como son, por ejemplo, el caso de la inflamación y de la destrucción, ¿sí? Cuando se inflama y se produce la misma destrucción por mediadores químicos, no específicos, sino en general para otros patógenos. Y tenemos el sistema inmunitario, que este sí es específico. Por eso se caracteriza nuestro sistema inmunitario, que en este caso tenemos nosotros incluidas las inmunoglobulinas, que son las gamma globulinas de este grupo, que tenemos en la sangre de las globulinas, la especificidad de este sistema, la adaptabilidad, o sea, se va a adaptar también a diferentes patógenos, y la capacidad de memoria, que está en relación directa con las inmunoglobulinas G. Bueno, vamos a ir explicando, pero bueno, tenemos que saber eso, que este sistema inmunitario es específico, se adapta y tiene una capacidad de memoria. Vamos a ver qué quiere decir cada uno de estos, ¿sí? Entonces tenemos, este sería el anticuerpo, también en inglés porque está muy lindo el gráfico, anticuerpo y antígeno, ¿sí? El anticuerpo, que está en la sangre, en este caso, y el antígeno. Cuando detecta el anticuerpo al antígeno, ven que es una relación, es específico, es directa, por eso está graficado así. Calza justo ahí, en ese lugar, como un rompecabezas. Entonces se forma el complejo, ¿no?, antígeno-anticuerpo. Eso habla de la especificidad del sistema inmunitario, que en este caso estaría representado por este anticuerpo. Y dentro de estos anticuerpos podemos hablar de linfocitos B y linfocitos T. La producción de anticuerpos o inmunoglobulinas, de la que hacíamos referencia, está vinculado directamente, o sea, en los linfocitos B ocurre la producción de estos anticuerpos o inmunoglobulinas.
Y en los linfocitos T, cómo actúan los linfocitos T en el sistema inmunitario, directamente eliminando al invasor, o sea, matan, ¿sí? De alguna manera son los que actúan y matan al agente invasor. Y llamamos antígeno a cualquier molécula que, reconocida por los elementos adaptativos del sistema, desencadena una respuesta inmunitaria. O sea, un antígeno puede ser una bacteria, un virus, una proteína extraña, ¿sí? Y que ocasiona que el organismo tenga una respuesta ante la invasión de tipo inmunitario. Y luego tenemos, por ahí vamos a encontrar un nombre que habla de los epitopo o determinante antigénico. Quiere decir que es el sistema que reconoce específicamente, ¿sí? Este sistema tiene porciones pequeñas que reconocen específicamente porciones del antígeno, ¿sí? Porciones pequeñas del antígeno. Por eso hablaba de especificidad, o sea, ante la presencia del antígeno, ¿sí? El epitopo, o que es parte del sistema inmunológico, reconoce, ¿sí? A pequeñas porciones, no el antígeno en su totalidad, sino a pequeñas porciones de ese antígeno. Y la inmunidad humoral, que está dada por la cinética de la respuesta inmune, o sea, por ejemplo, en este caso está graficado cuando hablamos de inmunidad humoral, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, ¿sí? Ante un antígeno que es introducido, o que por alguna razón, en este caso hay una inoculación de un antígeno, que es como el caso de las vacunas, ¿sí? Que se pone en pequeña dosis un antígeno, cómo reaccionan los anticuerpos en el plasma. Si se mide ese nivel de anticuerpos en el plasma, me va a dar esta respuesta, ¿sí? Ahora sí, el antígeno actuó, eliminó, ¿sí? Perdón, el anticuerpo actuó, eliminó al antígeno, disminuye su concentración. Ante una segunda inoculación de ese antígeno, el nivel de los anticuerpos va a subir inmediatamente, ¿sí? En forma exponencial, a diferencia de la primera vez que subió, pero no tanto. Pero ya adquirió, quedó en la memoria que para ese antígeno, ¿sí? Es específico este anticuerpo. Entonces, cuando haya una segunda inoculación, por eso es la actividad de la vacuna, cuando se presenta la enfermedad, inmediatamente, ¿sí? El nivel de anticuerpos se eleva y elimina el patógeno. Ahí está medido y gráficamente la cinética de la respuesta. Y bueno, dentro de las gamma globulinas tenemos estas que son las inmunoglobulinas, que es nuestro sistema de defensa específico, digamos, muy específico, y está constituido de esta manera, ¿sí? Tiene más o menos, si vemos ahí, una forma de una Y, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, cuando veamos esto, estamos ante la presencia de una inmunoglobulina. Estas inmunoglobulinas constan de una parte constante, de un sector constante y un sector que es variable. La parte constante, ¿sí? Es esta parte, estas cadenas, ¿sí? Que tenemos acá. Como ven, acá tenemos la terminación del grupo carboxilo y acá inicio grupo amino, amino terminal y carboxilo terminal, como siempre. Pero lo que tiene acá esta estructura es que acá tenemos la parte constante, o sea, de dominio constante, que está siempre presente, ¿sí? No varía. En cambio, los extremos, ¿sí? Son de dominio variable, o sea, son los que van a variar y se van a adaptar al antígeno, ¿sí? Si es que no tiene en la memoria al antígeno presente, puede adaptarse, ¿sí? Y detectar a la presencia del antígeno mediante una adaptación de esta parte variable, ¿sí? Entonces tenemos la parte variable, que tenemos todas estas posibilidades,
Tenemos la parte constante que sí o sí siempre se presenta de la misma manera en estos antígenos. Y también está formado a su vez está formado por cadenas pesadas, ¿sí? Que estas son las cadenas pesadas, y cadenas livianas. Entonces, el ensamble aquí se da a través de puentes disulfuro, también entre las cadenas pesadas y las cadenas livianas se va a dar por enlaces disulfuro. Esta es una forma esquemática muy sencilla, obviamente que son más complejos, pero en general presentan esta disposición espacial, ¿sí? Entonces hablamos de cadenas pesadas y de cadenas livianas, que serían esta y estas serían las cadenas livianas. Esta parte, la parte variable, ¿sí?, de las cadenas livianas, es lo que va a actuar ante un antígeno desconocido, ¿sí? En cambio, si es un antígeno conocido, ya tenemos la parte eh, de que está formado por las cadenas pesadas y livianas, que es este sector el que va a reconocer y se va a adaptar y va a determinar la presencia de ese antígeno y va a dar lugar a la formación de anticuerpos específicos para que lo destruya. Bueno, es más o menos un esquema, una presentación de lo que es la estructura de las inmunoglobulinas. Aquí, como les decía, casi todas siempre esa forma en la representación convencional de los anticuerpos inmunoglobulinas G, ¿sí? Vieron que ahora hablamos de inmunoglobulina G, o sea, porque ya esta estuvo en contacto con el antígeno y entonces queda en la memoria esta estructura de inmunoglobulina G. Ya la inmunoglobulina G porque ya tiene la memoria, ya estuvo en presencia del antígeno y se formó, ¿sí?, ese anticuerpo de inmunoglobulina G. Y para presentar, ¿sí?, cuando les hablen de nanoanticuerpos, que es el caso que ahora se está utilizando y por eso hacen referencia a el sistema inmunológico de las llamas, porque en las llamas solamente tenemos este tipo de anticuerpo que lo hace más pequeño, más útil, digamos, en este caso, para una acción directa sobre el anticuerpo, ¿sí? Está formado por solamente las cadenas pesadas, que esta sería la parte constante, esta sería la parte variable, y se puede utilizar solamente esta parte de estos anticuerpos pesados de las llamas como nanoanticuerpos, ¿sí? Entonces, esto al ser tan pequeño, al ser tan específico y se puede direccionar directamente para que actúe donde es necesario. Bueno, esa es alguna de las características y esto porque ahora ustedes van a ver el tema de las inmunoglobulinas G, que es simplemente todo constituido por cadenas polipeptídicas, obviamente es una proteína, las inmunoglobulinas G. Bueno, decíamos que los linfocitos T eran los que son los efectores de la inmunidad mediadas por célula, o sea, son dotados de receptores que reconocen ya selectivamente al antígeno, se unen a él y solo detectan al antígeno cuando éste les es presentado por otra célula accesoria. Estos son los que matan, los linfocitos C son los que van a matar al agente extraño. Bueno, auxiliares y citotóxicas, no viene al caso. Bien, hasta ahí más o menos una idea de todo lo que es inmunoglobulinas, porque ustedes van a ver toda la separación, todo y van a hacer mención de las inmunoglobulinas. Cuando hablamos de sistema inmunitario, hablamos de inmunoglobulina gamma. O sea, ante una
ante un ataque de un cuerpo extraño, de una bacteria, de un virus, actúa el sistema inmunitario. Por eso es que nosotros decimos que tenemos que tener nuestro sistema inmunitario muy fortalecido, ¿sí? O sea, que actúen rápido esta parte de las inmunoglobulinas G. Cuando nosotros vemos en electroforesis, vamos a ver las cantidades normales que existen en un suero, o sea, normales. Dentro de valores normales consideramos valores que se dan en personas que eh, consideramos que están saludables, ¿cierto? Se hace un promedio, entonces valores normales, las inmunoglobulinas gamma tienen cierto valor. Cuando ese valor, si se incrementa por arriba de lo normal, estamos seguros ante presencia de alguna infección. Si ese valor se incrementa demasiado, generalmente me está indicando ya la presencia de un cáncer. O sea, esto es mucho más complejo de lo que nosotros vemos acá, pero nosotros acá estamos viendo un buen, digamos, resumen de lo que, de la actividad de estas inmunoglobulinas. Bueno, y acá ya que nosotros, Jujuy, y hubo mención al tema de las inmunoglobulinas de la llama, por eso es que buscamos un poco más sobre este tema. Aparte, bueno, a modo de anécdota, yo quería hacer mi tesis de maestría en este tema. Me dijeron que consideraban que no era un buen tema para una tesis o algo así. Le carecía de fondo y de formato y no sé qué más. Este, ahí no hay que dejarse vencer, hay que luchar por lo que uno quiere, ¿sí? Esquema, tenemos acá otro tema del esquema simplificado de la coagulación sanguínea. Y acá, bueno, otro tema, pero dentro de lo que es sangre. Lo van a ver a este esquema mucho más complejo. Los nombres de las plaquetas están determinados, las estructuras de las plaquetas están determinadas, de los aceleradores también. Aquí solamente están con números romanos, ¿sí? Entonces decimos que tenemos que el fibrinógeno, ¿sí? Que es parte fundamental en la formación del coágulo cuando nos cortamos ante una herida, ¿sí? Para la formación del coágulo, para la formación de la coagulación del coágulo, claro, que hace la coagulación sanguínea, es importante el fibrinógeno, ¿sí? Entonces decimos eh, que el fibrinógeno es del tipo de una alfa-queratina, ¿sí? Y que se encuentra en forma soluble, ¿sí? En el plasma. Mediante la intervención de una protrombina, esta protrombina regulada por la tromboquinasa, ¿sí? Como vemos acá, regulada por la tromboquinasa. Y esta tromboquinasa es segregada, ¿sí? Por los tejidos, más la intervención de otros aceleradores que figuran acá, 3, 7 y 10, que son segregados por las plaquetas. Todo este conjunto, ¿sí? De tromboquinasa y aceleradores hace posible, ¿sí? Que la protrombina pase a trombina, ¿sí? O sea, se convierte, transforma la protrombina en trombina. La trombina, a su vez, va a actuar, como esquematiza acá, en el acelerador, sobre el factor 5 o acelerador 5, el factor 5, que a su vez va a actuar sobre el factor 5, que va a actuar sobre el factor 6, iba a decir 4, sobre el factor 6, que van a actuar todo ese conjunto sobre el factor 4, que en presencia de calcio nuevamente va a actuar dando lugar a la trombina. O sea, se
vuelve a iniciar el proceso del pasaje de protrombina a protrombina, a trombina. O sea, es un círculo que hace que más protrombina pase a trombina. La trombina va a transformar al fibrinógeno soluble, ¿sí? Porque decíamos que el fibrinógeno estaba soluble, en un polímero insoluble que es la fibrina. Y la fibrina es lo que constituye el coágulo. Bien, también intervienen, ¿sí?, estas plaquetas con estos factores en este pasaje de protrombina a trombina. O sea, esto, la primera fase y la segunda fase, que se dan después de que toda esta actividad que se da en la fase previa, hace a la formación del coágulo que es la fibrina. ¿Sí? Cuando lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, es obtener plasma, necesitamos que no, cuando sacamos sangre queremos plasma, no queremos suero, queremos plasma, entonces no queremos que se forme el coágulo, ¿sí? Entonces nosotros debemos evitar la formación del coágulo para que el fibrinógeno quede, ¿sí? Podamos, por ejemplo, determinar la cantidad de fibrinógeno que existe, que tiene, perdón, esa especie, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si lo que queremos es evitar eso, vamos a recoger la sangre con unas gotitas de anticoagulante. En general, eh, los anticoagulantes más usados son los que precipitan el calcio o lo inhiben para dar un complejo poco disociado, ¿sí? O sea, son los que van a través de la inhibición de la disponibilidad del calcio, van a evitar que se desencadene esto. Porque yo necesito en el suero el fibrinógeno, determinar la cantidad, perdón, necesito que quede el fibrinógeno en el líquido extracelular, o sea, en el plasma, ¿sí? Si queda el fibrinógeno ya no se llama plasma, sino que se llama suero, ¿sí? Entonces, en este caso, evito eso, la formación del coágulo. ¿Con qué? Con un anticoagulante. Y el anticoagulante sí va a actuar en esta etapa, porque no va a dejar que la trombina pase a trombina y se desencadene. Bien. El anticoagulante que nosotros usamos, uno de los más usados, es la heparina, que ya habíamos visto la heparina cuando vimos los heteropolisacáridos, ¿sí? Ahí hablamos de la heparina. Bien, es aquí donde ya vamos relacionando, vamos a utilizar la heparina, que es que está dentro de los heteropolisacáridos, como dijimos. Antes por ahí van a encontrar en alguna bibliografía como mucopolisacáridos, que es un nombre que se usaba antes, ahora los nuevos nombres es heteropolisacárido. Y bueno, la protrombina es producida a nivel del hepatocito, o sea, en el hígado. También tenemos un inhibidor de la producción de protrombina, como es la dicumarina, que es un inhibidor de la vitamina K, otro inhibidor en hígado. Y bueno, podemos hablar también de enfermedades genéticas, como es el caso de la hemofilia, que es la que, por ausencia de uno de los factores, ¿sí?, de los factores plasmáticos, hace que la producción de tromboquinasa se vea disminuida. Bueno, en un esquema general y más sencillo, obviamente que como les decía, ahora ustedes van a encontrar todos los nombres, pero para saber, ¿sí?, cuáles son los componentes fundamentales, como son protrombina, trombina, fibrinógeno y fibrina, que hacen a la formación del coágulo, la fibrina que es en estado sólido, coagulación sanguínea. Obviamente, si quieren más, hay más, como les digo, pero esta es la forma esquemática que tenemos de presentarlo. Y creo que por ahora estamos ahí con estos nuevos temas. Estos temas últimos son ya de más aplicación y más, digamos que... Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí?
Bien, profe. Bien, porque si no, yo me emociono, sigo hablando de este tema, a mí me encanta, así que es muy lindo. Bueno, por lo menos ya tenemos una descripción de las inmunoglobulinas G que tanto nos hablan, que es la de la memoria, la que tiene memoria. O sea, si yo tuve la enfermedad, me va a dar positivo una inmunoglobulina G, porque ya tuve, ya me curé, ya pasé. O sea, sí tengo los anticuerpos. El tema de ahora de la enfermedad de coronavirus, el tema es que no se sabe por cuánto esa inmunoglobulina G, cuánto tiempo queda. En realidad siempre queda, pero como muta en alguna medida, dicen por lo que leí que en 3 meses ya no se produciría esto que en realidad acá nosotros lo vemos como, ya tiene memoria, vieron la curvita esa que yo les presentaba, que ya tenía la memoria, ya tenía en la memoria, ¿sí? O sea, si ya está en la memoria, la respuesta cuando se vuelva a presentar el antígeno tiene que ser inmediata, esta, ¿sí? En la primera inoculación del antígeno, esa respuesta fue lenta y poca, ¿sí? El nivel. Pero ya ante una segunda inoculación tiene que ser rápida y entonces lo elimina inmediatamente. Pero bueno, esto algo será cuestión de estudio y demás. Bien. Nuestro tema es proteínas, así que sabemos ya dónde están ubicadas las inmunoglobulinas, pertenecen a las proteínas, sobre todo en la sangre, a las gamma globulinas. Las gamma globulinas son inmunoproteínas, de hecho. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya creo que un poco cansaditos, así que ¿alguna pregunta? Ya tienen tarea también. Electroforesis cuando vean, lo van a ver en detalle. Y si quieren cualquier cosa, me consultan en electroforesis. Hice por años electroforesis en la cátedra, así que ya más o menos creo que puedo ayudarlos, sobre todo si ustedes en laboratorio alguna vez van a necesitar. En cuanto a parte práctica, hay cosas de parte práctica que uno las aprende solamente estando en laboratorio y equivocándose en laboratorio, sobre todo. Por más cuidado que uno tenga, siempre hay cosas que... Bien, entonces sí.